Buenas tardes, los saludo. Estamos llegando ya al final del programa de Sociología de la Educación del Centro Regional de Profesores Suroeste. Mi nombre es Victoria Sotelo, soy socióloga y doy clases en Colonia, Uruguay, Centro Regional de Profesores, Administración Nacional de Educación Pública. Bueno, ya llegando al final del programa, vamos a hablar sobre el sistema educativo uruguayo, sobre algunos desafíos o grandes problemas que presenta de momento la realidad educativa uruguaya. En primer lugar, les voy a explicar que la educación en Uruguay es un tópico de frecuente discusión en la historia reciente y no es para menos, ya que se trata de la gente más importante en la formación de la ciudadanía, ¿verdad? Es tanto la columna vertebral de lo que es la democracia, el desarrollo, ¿verdad?, del país. Y como siempre, la educación tiene que estar centrada en el bienestar de la población. Para ello vamos a decir que las características de la educación uruguaya, ya desde José Pedro Varela estableció en la reforma de 1876, la educación pública en Uruguay es laica, gratuita y obligatoria, como ya saben. Conjuntamente, la población en su totalidad tiene derecho a acceder al sistema educativo gratuito desde el nivel preescolar al universitario. Por lo tanto, la equidad en Uruguay es un derecho y no un producto de mercado. De esta manera, en la educación uruguaya se garantiza la igualdad, ¿verdad? Promoviendo la equidad y esto dentro de los principios fundamentales, aunque vamos a ver algunas dificultades que estamos experimentando, sobre todo en la educación secundaria, que es donde quizás haya que hacer alguna reforma porque presenta algunos problemas. Bien, podemos destacar que uno de los programas más exitosos ha sido el Plan Ceibal, que es el equipamiento y uso de las TIC en centros educativos. Las TIC son tecnologías de la información y la comunicación, y posee Uruguay una gran cantidad de centros educativos conectados a Internet, lo que hizo que los efectos de la pandemia, del coronavirus, no hayan sido tan acentuados en nuestro país. Si bien había niños que no se conectaban o tenían dificultades para conectarse durante el aislamiento, el confinamiento, que fue corto en Uruguay, los que quizás estaban en una situación de mayor dificultad eran los niños del medio rural, que tenían baja conexión, y bueno, por eso es que se intentó retomar la presencialidad en la educación de manera rápida, ¿no? Ya en julio teníamos casi todas las escuelas funcionando, aunque los liceos también, los centros de formación, aunque no en un horario extenso, con todas las medidas y protocolos, pero se apuntó a retomar la presencialidad justamente para evitar la desvinculación de los jóvenes, de los niños, a los centros educativos. Bien. Como dijimos, la educación en Uruguay está basada en los principios plasmados en la Constitución de la República y la normativa legal vigente. En este sentido, ambas recogen principios como la libertad de pensamiento, de enseñanza, de cátedra,
laicidad, obligatoriedad, gratuidad y principio de autonomía respecto del Poder Ejecutivo. De este modo, la educación uruguaya está regida por la Ley 15.739 del 28 de marzo de 1985 y aquí se reafirma el énfasis en la laicidad. Conjuntamente se crea el ente autónomo denominado ANEP, Administración Nacional de la Educación Pública, que yo aquí les dibujé en el pizarrón. La ANEP se crea en esa ley en el año 85 y sus órganos que establecen los cometidos de cada uno. Se regula la designación de los integrantes para los consejos en educación y explicitan las bases del estatuto del funcionario, ¿verdad? Y la integración y competencias de la Comisión Coordinadora de la Educación. Bien, asimismo se instituye el sufragio universitario obligatorio y secreto para los actos y procedimientos electorales de los integrantes de los órganos de la universidad, ¿verdad? Bien, organismos de gestión del sistema educativo tenemos el MEC, que es el Ministerio de Educación y Cultura, que yo lo tengo arriba mío. Por otra parte, la ANEP, que es la Administración Nacional de Educación Pública, que a su vez tiene 4 consejos descentralizados: el Consejo en Educación en la Infancia y la Primaria, CEIP, el Consejo que tiene que ver con la secundaria, ¿verdad? Todos ellos dependen del CODICEN, que el CODICEN es Consejo Directivo Central. Así que tenemos el CEIP, Consejo de Educación Inicial y Primaria, Consejo de Educación Secundaria, Consejo de Educación Técnico Profesional y el Consejo de Formación en Educación, el CFE, de donde nosotros provenimos o de alguna manera está alojado el Centro Regional de Profesores, así como los institutos de profesores de Artigas, los IPAs, y digamos el IPA de Montevideo y los institutos de formación docente. Esto es un nivel de educación terciaria en este momento, aunque fue creado como un nivel universitario en construcción. Bueno, la Universidad de la República, que no la tengo dibujada aquí, pero a ver si lo puedo dibujar. Escribir UDELAR. La Universidad de la República, que como ustedes saben, tiene también un consejo directivo central, está cogobernada por egresados, estudiantes y docentes. Y tenemos todas las facultades, institutos, escuelas universitarias, y este es un nivel terciario universitario. ¿Sí? Bueno, de esta manera podemos decir que así tenemos un panorama de lo que es el sistema educativo uruguayo. Bien. A su vez les voy a compartir pantalla de un artículo de una investigadora de la Universidad de la República, María Esther Mancebo, y Julia Pérez Zorrilla del CONICET Argentina. Bien, se llama Del dicho al hecho hay un gran trecho y habla de los obstáculos para la expansión de la escolaridad media en Uruguay. Les recomiendo este artículo en donde la autora
en donde la autora nos va a hablar de todos los obstáculos que ha tenido los últimos gobiernos en los últimos 15 años para construir políticas que permitan concretar la letra de la Ley General de la Educación del año 2008 en cuanto a la consagración del derecho a la educación y el cumplimiento con la obligatoriedad escolar en la educación media. O sea, de alguna manera está diciendo que estamos con algunas dificultades en los últimos 15 años para concretar lo que dice la ley del año 2008. Para eso va a realizar un análisis cualitativo de documentos, normas e informes institucionales, 49 entrevistas realizadas a autoridades educativas, mandos medios, legisladores, sindicalistas, responsables de programas de inclusión educativa y especialistas realizadas entre los años 2011 y 2015. ¿A qué llega como conclusión las autoras, tanto Mancebo y Zorrilla? Ellas lo que concluyen es que hay una fragmentación institucional en el sistema educativo. No tenemos un único sistema educativo, tenemos varios sistemas. En vez de estar integrados y funcionar como un todo, funciona como algo fragmentado. A su vez, hay un desacuerdo ideológico entre las autoridades gubernamentales dentro del partido de gobierno. Ella analiza, lo escribe en el año 2008, este artículo. Está hablando del gobierno del partido del Frente Amplio, del doctor Tabaré Vázquez. Y la interacción de estos factores permite comprender el estancamiento de la política educativa de secundaria en el periodo 2005-2017. Por lo tanto, lo que dice la autora es que hay varios actores interactuando, tanto los sindicatos, los partidos políticos, el gobierno, los investigadores, pero de alguna manera, ¿por qué ella habla del dicho al hecho hay un gran trecho? Porque la ley del año 2008 establece una serie de principios que, bueno, de alguna manera no ha podido avanzar Uruguay en la universalización de la educación media en el marco del gobierno de izquierda. Y argumentamos que los factores que han obstaculizado tal proceso han sido la balcanización, dice la autora. La balcanización habla de un proceso de fragmentación, una división institucional y un desacuerdo ideológico entre las autoridades educativas respecto al mandato de inclusión y las finalidades de la educación media, así como el actor sindical como un actor de veto, o sea, el papel que han tenido los sindicatos de la educación. También todo esto, las instituciones, los actores y sus ideas, y de alguna manera como la ley 18.437 que entró en vigencia en el año 8 de diciembre de 2008, que es la Ley General de Educación, que está vigente hoy por hoy, enuncia el derecho a la educación como un derecho fundamental, humano, y declara la educación como un bien público universal, y compromete al Estado a respetar la diversidad y asegurar la inclusión educativa. Bien. También impulsa la noción de educación a lo largo de toda la vida. Bien, esto es importante. Por otro lado, Uruguay fue pionero porque ya en el año 1973
en un contexto de autoritarismo, extendió la escolaridad obligatoria de 6 a 9 años, abarcando la educación primaria y el primer ciclo de la educación media. O sea, ya en el año 73 la educación era obligatoria, hasta tercer año de liceo. Bien, luego de la transición democrática, año 85 al año 89, en 1998 se estableció la obligatoriedad de la educación inicial a partir de los 5 años. En esta evolución en la que la obligatoriedad escolar pasó de 6 años a 9 y de 9 a 10 años. La Ley General de Educación del 2008 representó un incremento a 14 años de educación obligatoria. Es decir, 2 años de educación inicial, o sea, la educación ya comienza a ser obligatoria desde los 4 años. Tenemos 6 de primaria, 3 de educación media y 3 de educación media superior. O sea, en Uruguay vale decir que es obligatoria la educación media completa. Bien, de alguna manera, esta ley tenía que ser un instrumento privilegiado para la transformación de la realidad. Bien, veamos si esto funciona. Déjenme mostrarles algunas variables de este artículo que realmente están muy interesantes. Bueno, lo que analiza la autora, las autoras, como dijimos son dos, Mancebo y Pérez, en realidad esta nueva ley introduce algunas novedades. Por un lado, se señala la autonomía del gobierno de la educación respecto al poder político, el carácter colegiado de los principales órganos de gobierno educativo y la existencia de mecanismos de coordinación interinstitucional. Entre las segundas puede enumerarse la redefinición de los consejos de concentrados de la ANEP, la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que se llama INED, y la instauración de mecanismos de descentralización. Se promovió la democratización del sistema educativo a través de la integración de representantes de los docentes en los distintos consejos de la ANEP. Esto es nuevo. El funcionamiento de diversos órganos deliberativos, la creación y puesta en marcha de consejos de participación en los centros educativos con representación de estudiantes, docentes, padres y representantes de la comunidad. Bien, se desarrollaron numerosos programas de inclusión en la educación media, que eran complementarios, orientados a distintos objetivos: culminación del nivel, retención de estudiantes, revinculación de estudiantes y aprendizajes. La gran mayoría de estos programas son focalizados, ¿verdad? Y tienen en algunos casos la participación del Ministerio de Desarrollo Social. Acá están mencionados algunos. ¿Tá? Hoy por hoy el gasto educativo del PBI en educación ronda el 5%, pero se fue incrementando, pasó de representar el 3,2% del PBI en 2004 al 4,5% en 2009, el 4,8% en 2013 y hoy por hoy ronda el 5% del PBI destinado a la educación. Bien. Lo que tenemos como para mencionar es que todos estos programas, de alguna manera, no hubo, de alguna manera, si bien se crean muchos programas, no apuntaron a un rediseño institucional, no generaron nuevos canales de participación de los actores educativos y de alguna manera
reunieron a un número pequeño de estudiantes, estuvieron como muy focalizados. Uno de estos programas se llama Rumbo, que es para que los estudiantes eh, adultos, puedan terminar el ciclo básico en un año más o menos. Pero ¿por qué decimos que la educación secundaria está en crisis? ¿Verdad? Que lo dice aquí la autora. Porque en realidad en el año 2016 solamente un 40% de los jóvenes de 24 años lograba finalizar la educación media y apenas un 70% de los jóvenes de 19 años lograba terminar el ciclo básico. ¿Verdad? Lo dice la INED, Instituto Nacional de Educación, de Evaluación de la Educación. Bien. Entonces, tenemos una educación primaria que tiene una cobertura de un 99% de egreso de adolescentes de 13 años, o sea, no tenemos dificultades mayores en la primaria, pero sí una gran deserción en la educación media, ¿sí? Y más aún, acá tenemos un gráfico, porcentaje de personas de 20 a 24 años con educación secundaria completa, año 2014. Vean que Uruguay está en un nivel muy bajo. Esto es preocupante. Y de alguna manera es más preocupante cómo el origen social y cultural de los estudiantes influye en sus trayectorias educativas. ¿Está? O sea que hay un abandono precoz de las poblaciones más vulnerables. Esto nos tiene que preocupar como país, que esto ya lo decían Bourdieu y Passerón. Entonces, ¿la paradoja dónde está? La paradoja está en que a pesar de que Uruguay tiene una mayor proporción de población por debajo de la línea de la pobreza, los sectores vulnerables egresan en menor proporción de la educación media. ¿Mm? Entonces, acá lo vamos a ver en otro gráfico. Vean aquí el porcentaje de la población que vive con menos de 3,1 dólares al día. Vean Uruguay. ¿Y por qué tenemos entonces estos problemas en la educación? Si a nivel de la pobreza y la desigualdad, incluso nuestro índice de Gini, que el índice de Gini mide la desigualdad, Uruguay el uruguayo se encuentra más o menos en el 0,38. Entonces las brechas entre los quintiles extremos no son tan elevados. Estamos mejor que México, que Chile y Colombia, pero ¿por qué fracasamos en la educación media? Bueno, las autoras explican de alguna manera este desencuentro en el papel de la institucionalidad. Hay una fragmentación institucional, una lógica de competencia entre el CODICEN y los consejos desconcentrados, es decir, entre el CODICEN y los distintos consejos, el Consejo de Educación Secundaria, Consejo de Educación Técnico Profesional, CODICEN, con el MEC también, con el Ministerio de Educación y Cultura. El MEC es parte del Poder Ejecutivo y posee la potestad de establecer los lineamientos generales en materia educativa, coordinar las políticas educativas nacionales, difundir la información estadística y relevarla, y regular la educación de gestión privada del nivel inicial. Por su parte, la ANEP es un ente autónomo, se rige por principios de autonomía técnica y administrativa. Tiene la potestad de formular e implementar las políticas educativas en el nivel inicial, 4 y 5 años, primaria, 6 a 11 años, media, de 12 a 18, y la formación docente. Hay acuerdos y tensiones entre las autoridades educativas, ¿sí?
Esto nos dicen las autoras. A su vez, los trabajadores docentes en el nivel medio se agrupan en sindicatos nacionales, el FENAPES y la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Trabajo, AFUTU. Estos son los dos sindicatos que existen. Bueno, estos gremios han reclamado la no intervención del poder político en el nombramiento de las autoridades educativas de la NEP, porque hoy por hoy hay miembros nombrados por eh, el Poder Ejecutivo. A modo de cierre, eh, bueno, se ha extendido legalmente la obligatoriedad educativa, hay un incremento de presupuesto en educación, ¿verdad? Se implementaron diversas políticas de inclusión a nivel de educación media, pero los niveles de logros educativos y cobertura se han mantenido estancados durante la última década, ¿sí? De alguna manera hay un problema de fragmentación a nivel del sistema educativo que constituye un obstáculo infranqueable para implementar políticas innovadoras de gran escala, ¿verdad? Como lo evidencia en el desarrollo de reformas educativas en el pasado y la propia expansión de la educación inicial en el periodo de estudio. Mientras algunas autoridades se han apropiado de la ley, otros no han logrado escapar de la finalidad propedéutica que ha caracterizado históricamente a la educación secundaria. O sea, no se han cambiado los programas, se dice que los programas, bueno, de alguna manera son enciclopédicos, y un tercer obstáculo es el sindicato como potencial actor de veto a lo largo de todo el periodo, ¿verdad? Los docentes organizados de la educación secundaria común se observó una postura más conservadora que la registrada entre las autoridades en relación al mandato de la inclusión. Bueno, o sea, para resumir, creo que la educación uruguaya presenta problemas, como lo dijimos en la educación secundaria, tenemos 4 o 5 problemas que podemos resumirlos como la extraedad, es decir, en el liceo el 21,2% de los alumnos que ingresaron a primero de liceo en el 2017 lo hizo con 13 años o más, ¿verdad? Cumplidos al 30 de abril de ese año. Hay bajas tasas de egreso, como les decíamos. Solo el 43% de los liceales termina el bachillerato. Esto es muy preocupante. Bien, de alguna manera también hay problemas de aprendizaje. Las pruebas PISA en nuestro país generan, bueno, en algunos, ya lo ha destacado el informe de la INED, de que hay elementos básicos de la situación de enunciación o el significado de palabras o expresiones en donde hay jóvenes que tienen muchas dificultades para poder expresarse. Sistema disfuncional. Podemos decir que hay violencia contra los educadores, sobrecarga laboral, ausentismo docente, falta de incentivos y motivación de los estudiantes para aprender, la ausencia de comunidades educativas forjadas a partir de los centros educativos y carencia de una carrera docente jerarquizada que premie la excelencia. Esto dice EduUI, que es un conjunto de investigadores que tienen una organización para analizar la educación. Bien.
el diseño institucional, es decir, lo que hablábamos recién, de que no hay una integración del sistema, sino más bien una fragmentación, y hay una brecha muy grande entre la escuela y el liceo, ¿tá? Es decir, se cambia la maestra por los profesores y la moña por la corbata, dicen acá, y el cambio se siente. En realidad ese salto es muy grande y bueno, de alguna manera hay que cerrar esa brecha. Así que bueno, vemos que el rezago, la deserción o desafiliación son problemas grandes. Tenemos investigadores muy renombrados en el Uruguay,